Muy buenos días, estudiantes del Colegio San Juan Bosco. En esta oportunidad le doy la bienvenida a los estudiantes de quinto año de secundaria para darle continuidad a las clases de ciencia y tecnología. Como lo pueden observar, hoy vamos a trabajar con la hidrostática. Hoy vamos a conocer un tema que viene en secuencia con lo que ya hemos venido haciendo. Y bueno, no me queda más que decirles que coloquen su título en su cuaderno y la fecha del día de hoy para que cuando vayamos a estudiar sea de mucho más agrado encontrar nuestros temas, ¿ok? Así que bueno, sin más preámbulo, vamos a conocer lo que es la hidrostática. Y tenemos que la hidrostática tiene como objetivo estudiar los líquidos en reposo. Muy importante que nos recordemos esto, estudiar los líquidos en reposo. Generalmente, varios de sus principios también se aplican a los gases. El término de fluido se aplica a líquidos y gases porque ambos tienen propiedades comunes. Es muy importante que sepamos que estos dos tipos que estudiamos vamos a ver líquidos y gases porque son los que normalmente están en reposo y son bastante comunes. No obstante, conviene recordar que un gas puede comprimirse con facilidad, mientras un líquido es prácticamente incomprensible. Aquí tenemos la hidrostática, cómo funciona. Las características de los líquidos son las siguientes. Viscosidad es una medida de la resistencia que opone un líquido a fluir. Tensión superficial. Este fenómeno se presenta debido a la atracción entre moléculas de un líquido. Cohesión. En la naturaleza, es la naturaleza que mantiene unida a las moléculas de una misma sustancia. Adherencia es la fuerza de atracción que se manifiesta entre las moléculas de sus dos sustancias diferentes en contacto. La capilaridad se presenta cuando existe contacto entre un líquido y una pared sólida, especialmente si son tubos muy delgados llamados capilares. Este tipo de experimentos lo podemos ver solamente cuando trabajamos, acabamos de ver una imagen, cuando trabajamos sobre superficie como recipientes, obviamente, para poder verificarlo. De todas maneras, en un momento van a ver cómo funciona todo esto. Lo importante es que nuestra teoría quede fundamentada y la podamos entender para luego ir a la práctica. Luego, ahora que lo vayamos a ver en la práctica, lo vamos a entender muchísimo más, ¿ok? Acá tenemos las características, tenemos una varilla de madera impermeabilizada, tenemos una escala de peso demarcada con la varilla y tenemos agua destilada, la marca de nivel antes de poner la varilla y obviamente la botella de un cuello alargado. Siempre que vayamos a hacer esto va a haber una reacción. Esto lo vamos a ir entendiendo con el transcurrir de las diapositivas o de la clase. Blaise Pascal, este sujeto, ¿qué hizo Blaise Pascal? El principio de Blaise Pascal, ¿qué dice? Pascal, en el principio, dice que es una ley enunciada por el físico y matemático francés Blaise Pascal, nacido en 1623-1662, que se resume en la frase: el incremento de la presión aplicada a una superficie de un fluido incomprensible. Generalmente se trata de un líquido incomprensible, contenido en un recipiente indeformable. Se transmite con el mismo valor a cada una de las partes del mismo. Es decir, que si se aplica presión a un líquido no comprimible en un recipiente cerrado, esta se transmite con una igual intensidad en todas direcciones y sentidos, ¿ok? Es muy importante saberlo. Acá lo tenemos, acá lo podemos ver, el principio de Pascal, lo podemos observar cuando insertamos una fuerza diferente a la presión del agua, obviamente esta va a ejercer otra presión diferente, ¿ok? Y el fluido va a salir por donde, hacia el sentido donde se le aplique la presión. La prensa hidráulica, una prensa hidráulica es un mecanismo conformado por vasos comunicantes impulsados por pistones de diferentes áreas que, mediante pequeñas fuerzas, permiten obtener otras mayores. Los pistones son llamados pistones de agua, ya que son hidráulicos. Estos hacen funcionar conjuntamente a las prensas hidráulicas por medio de motores. Esto lo acabamos de ver ahorita en la imagen. Cuando hacemos ese tipo de presión, hacemos literalmente el trabajo que hace una prensa por la presión, ¿ok? De líquidos o gases, dependiendo. Así también funcionan algunos amortiguadores con líquidos y esas cosas por la presión hidráulica también. Esto es gracias a este tipo de personas que trataron de hacer de esta matemática algo científico muy específico. Ok. En el siglo
XVII, en Francia, el matemático y filósofo Blaise Pascal comenzó una investigación referente al principio mediante el cual la presión aplicada a un líquido contenido en un recipiente se transmite con la misma intensidad en todas direcciones. Gracias a este principio se pueden obtener fuerzas muy grandes utilizando otras relativamente pequeñas. Uno de los aparatos más comunes para alcanzar lo anteriormente mencionado es la prensa hidráulica, la cual está basada en el principio de Pascal. El rendimiento de la prensa hidráulica guarda similitudes con el de la palanca, pues se obtienen fuerzas mayores que ejercidas, pero aminora la velocidad y la longitud del desplazamiento. Es similar en proporción. Acá tenemos lo que es una prensa hidráulica. ¿Cómo funciona la prensa hidráulica? Ella funciona por medio de gas o por medio de algún mecanismo, puede ser de algún líquido, un fluido. En este caso, no necesariamente tiene que ser agua, puede ser un aceite específico que haga que la fuerza de la presión que haga que la fuerza haga una presión bastante buena para que se convierta en eso, ¿no? Precisamente lo que el nombre lo dice, una prensa hidráulica. El cálculo de la relación de la fuerza, cuando se aplica una fuerza sobre un embolo de menor área, se genera una presión P1. Por lo tanto, acá lo tenemos. P1 es igual a la fuerza sobre el área 1, ¿no? Del mismo modo, en el segundo embodo podemos tener lo mismo, pero con F2 y A2, o sea, una fuerza diferente y un área diferente. Se observa que el líquido está comunicado luego por el principio de Pascal. La presión en los dos pistones es la misma, por lo tanto se cumple que P1 y P2 son iguales. Por lo tanto, obviamente, las mismas fuerzas en este caso serían iguales, ¿ok? La misma presión. Acá tenemos un esquema de la fuerza del área y una prensa hidráulica. Cuando hacemos la presión con el agua. Acá tenemos a Arquímedes. Arquímedes también fue uno de los grandes físicos matemáticos que trató acerca de este tema. El principio de Arquímedes establece que cualquier cuerpo sólido que se encuentre sumergido total o parcialmente depositado en un fluido será empujado en dirección ascendente por fuera igual al peso del volumen del líquido desplazado por el cuerpo sólido. El objeto no necesariamente ha de estar completamente sumergido en dicho fluido, ya que si el empuje que recibe es mayor que el peso aparente del objeto, este flotará y estará sumergido solo parcialmente. Este también lo vamos a ver ahorita en un experimento o un ejemplo para que lo podamos entender mejor, ya que la teoría, bueno, siempre funciona así, ¿no? Mientras vemos el ejemplo, mejor nos lo captamos. El principio de Arquímedes es este que está acá, que estamos viendo acá. Los medidores de presión. La mayoría de los medidores de presión o monómetros miden la diferencia entre la presión de un fluido y la presión atmosférica local. Para pequeñas diferencias de presión se emplea un manómetro que consiste en un tubo en forma de U, como lo acabamos de ver, con un extremo conectado al recipiente que contiene el fluido y el otro extremo abierto a la atmósfera. Acá, en este medidor de presión, es precisamente, a veces esto lo usan las personas para medir gases, fluidos de algunas tuberías o algo, y aquí pueden ver la presión en estos manómetros o en estos medidores de presión, cómo va funcionando eso, ¿ok? Entonces, la densidad o masa específica de la densidad es la cantidad de masa por la unidad de volumen. Se denomina con la letra P en el sistema internacional, se mide en kilómetros metro cúbico, sobre metro cúbico. Bien, chicos, espero que la teoría les haya quedado bastante clara, que hayan relacionado con los temas anteriores la participación del día de hoy. Espero que sea de su agrado. Y bueno, no me queda más que decirles que en este preciso instante vamos a ver los experimentos para que complementemos la clase. Muchísimas gracias por su atención y muchísimas bendiciones en su día.